Nikan temechon tlapaloa san kan un ennimiski temechili tlanextili tlakualispantili tiotlakitili tlayeualtili tata nana kokoneme siuajmi tlakami san kan un netskaki aman in tonali nikneki temechilis ika yonitlamilti un tlahtoli uan ninnekiya ixkixmatikan uan ninnekiya xkakikan niman aman ika onka kokolistli xueli tikisa tlahkon oninemili ika kuali tikakiske un nemilistli tlamachilistli tlahtoli uan ipan tokalpan onka aman nejua ninneki nitzakuas in tlamachilistli ika nejua yonikaxilti se pouali oksekimej kijtoua sempoali tlahtoli niman aman nikneki niktos kenke okis kenke onochijchiu nejua nikan kampa ninemi itoka tlaltipan yaotl Chilapan niman ipan in tlaltipan yaotl onka miyeki chantin Atzacualoyan, Acatlán, Citlajlan, Copalihio, Tlalcozautitlan, Tlapehualapa, Xochimilco, Xochitempa, Atempa, Lamacintla, Papastla, Alcozacan, noche in yau tlaltipan tlahtlahttoua mexicatlahtoli tametimatica un tlahtoli uahleu ne tlahcochan in tlaltipak uan nemiya ompa tenoxcas, mexicas, colhuas, mexicanos, noche yehuin tlahtlahtouaya totlahtol. Tla sokse tlamantik, niman nejua niktoua un tlamachilistli san se. Niman ketlan ompa un nochihchiua in tlahtoli. Kuak nejua onikitak un amoxtin, onikitak onikixtlalo ika in tlahtoli ualeua ipan yon amoxtli iuan kitokayocha ueuetlahtoli. Un ueuetlahtoli ueyi kitoksneki. Ompa sikimeh ixtlamatkeh okitakeh, okahkeh, niman okihkuilohkeh. Niman yemeh okinemilkeh ika yehua un tlamachilistli. Ompa uahnesi un xochitlahtoli, ompa uahnesi un kuikatl, ompa uahnesi un totlahtol. Amo xinohkuilouaya, san kitlapalvia. Impa un nemilistli nimi miyek amantzi xnikintokayotis. Niman yehua uan xnikintokayocha kijtosneki ika un totatahuan uan kamilak youehkakeh yehua yon otestlahtlatoolkeh. Niman youan otestlahtlatoolkeh yehua un uan onikihtoh. Aman nejua itech ninopaleuia se tlakatzintli uan itoka tetzauitl. Un tokayotl nejua onikitak ipan un amoxtli kijtosneki ika un itlahtol totatahtzin.
Nimación itlahtoltotataltzin uahnese, ipan miak yolkatzintin, ojacatzintin, atzintin. Yehua mistlahtlahtollis. Ipan tlahtolli uan nehua onihchi se poualli, senpoalli ompa uahnesi, ompa tlahtlahtoua. Niman tla ihcon tetzauitl, que tlan yehua quihtoua tlinon quihtosneki. Tequitl itoka uan oquichihchih in tlacatzintli itoka Tlaloccan. Tlaloccan que tlan ichan uan totatahuan xaka quimatiya que tlan ocan tlali matikohtocan Tlaloccan quihtosneki tlali ocan. Uan tameti mastoca nahuatl, mexica tlahtolli, timastoca tlinon quihtosneki. Niman ocan tocniuan uan nican chanti uan quitehtemouia tlali uan quitehtemouia canon tlacuasia uan quitehtemouia canon nochantisia, nochipan cuicaya itatahtsin. Tlacatl itoka Tesosomoc. Tesosomoc nochipan quipiyaya tlamachilistli ika tetzauitl quinotzaya, quitaya, quihliya can nemis. Yehua yon quihtosneki ika itlahtol totatahtsin. Se tlamachilistli itoka uan itatahtsin o totatahtsin yatka Huitzilopochtli. Huitzilacatzin quihtosneki secan pochtli uan uahleua opoch. Yon quihtosneki Huitzilacatzin uan opoch. Tameh tiquixmastoca yolcatzin. Niman socsiki quinemilia socse tlamantic. Amo, yehua quihtosneki opoch Huitzilacatzin. Notocayocha Huitzilopochtli. Niman ompa uahleua tlahtoli uan tetzauitl. Yehua yon tlahtoua ipa yon tlamachilistli. Cuali nicueyilis, yehuin, camianca cuali titlahtlahtosqueh, cuali nintotomas in tlahtoli, can uahleua niman can comaca. Yehua yon uan noneki matinemilican, maticueyilican totlahtol, maca matipinauacan niman matichicaualtican. Camiantica cuac tameh titlahtlahtouah totlahtol, camilac ticalaquia miyec uan castellano tlahtoli, niman camianca ticaquis. Amantzin nixchihchiua que tlen ninoyolcohtilia ica cuali matitlahtlahttocan ica san totlahtol. Niman tla noneki socse tlahtoli matitlahtlahttocan ica socse tlamachilistli. Nicama niconihto ica ocse tlahtoli uan quitoca castellano. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el tiempo en que estén, los saludo con mucho gusto como siempre. Hoy no es hablar de otro relato. Lo que en este momento quiero decirles es cerrar una etapa para poder explicar cómo es que se construyeron estos relatos y por qué el personaje principal es Tetzahuitl. En el medio académico esto se llama fundamentar o fundamentarlo. Entonces, la primera idea para esta fundamentación es pensar un poco el ámbito histórico. Y este espacio, este ámbito, tiene que ver con la movilidad, con el crecimiento que tuvieron nuestros antepasados. Hasta antes de la llegada de las personas de otro continente, en el territorio mexicano, en una etapa que nosotros conocemos como Mesoamérica y Aridoamérica, se asentaron culturas antiguas. Entre ellos
hablamos de los olmecas, de los teotihuacanos, de los toltecas, de los mexicas que poco a poco fueron floreciendo para poder fortalecer no solamente su modo de vida, sino en todos los ámbitos de conocimiento. Llegó un momento en que los asentamientos se unieron, se mezclaron y mucha gente empezó a buscar diferentes asentamientos en periodos diferentes. Estamos hablando de 1400 hacia atrás, 1420, 1430, hasta 1519, por decirlo de alguna manera, cuando las culturas que mencioné estaban ya en pleno florecimiento. Y entonces en el centro de México, como ustedes sabrán, había asentamientos de los mexicas, de los teotihuacanos, de los colhuas, de los mexicanos, quienes la mayoría hablaban el náhuatl. Aunque había variantes, la estructura lingüística de la lengua no cambiaba y no ha cambiado. Cuando me refiero a estructura lingüística, me refiero de que tiene un sonido particular, que tiene un movimiento de ese sonido en las palabras. Me refiero a que tiene formas particulares de cómo se construyen esas palabras y la forma de cómo se conjugan. En lingüística eso se llama fonética, fonología, morfología, sintaxis. Y ya desde el punto de vista práctico, trasladando esto a la cultura, al modo social, al modo de vida, esto se traduce en otros espacios que puede llevar a hablar de la literatura, hablar de las prácticas, hablar de los rituales, hablar de los mitos. Y entonces ahí la metáfora que tiene la lengua náhuatl, que es muy metafórica, es decir, que tiene siempre palabras con imágenes muy finas, muy buenas, muy bonitas, se expresa en el modo de hablar, y eso lo podemos ver en la estructura morfológica de la lengua náhuatl. También tiene que ver con el contexto, con lo contextual, y así pasa con muchas lenguas. Para el caso del náhuatl tiene una especificidad en cuanto a que a veces las vocales se alargan o se acortan. Por ejemplo, no es lo mismo decir temaca que decir temaca. Una se refiere a dar un presente, un regalo, y la otra palabra se refiere a pegar con una piedra. Entonces, tan solo ese alargamiento vocálico o ese alargamiento o ese vocal que se acorta tiene diferentes significados. Entonces, cada lengua tiene una particularidad dependiendo de la estructura lingüística que ello contiene. Entonces, recuperar esta forma particular lleva un poco a recuperar el pensamiento propio de los pueblos para que de ahí pueda hablarse de otras lenguas, es decir, de la lengua náhuatl a otras lenguas, que puede ser el castellano, el inglés, entre otras, y no al revés. La mayoría de nosotros, los hablantes, estamos más castellanizados, hablamos más castellano, pensamos más en castellano, y cuando queremos analizar o trabajar el náhuatl, lo llevamos del español al castellano y entonces eso tergiversa el sentido. Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, muchos dicen, "Cuali tlanechtili". Es decir, pensando en castellano, pareciera ser que esto quiere decir, "Cuali", bueno, tlanechtili, días. Pero si profundizamos un poco el náhuatl como pensamiento, Cuali efectivamente es algo bueno, pero tlanechtili tiene diferentes significados, porque tla es el objeto indefinido, es decir, no se sabe de qué se trata. Nechti quiere decir encontrar, no sabemos lo que vamos a encontrar. Ti es la partícula que marca la direccional, y la li en lingüística se conoce como el absolutivo. En términos muy particulares podemos decir que es la terminación de la palabra. Pero entonces, conjuntando la metáfora de esa palabra,
Lo que quiere decir es que hoy encuentres lo que tú buscas en términos de éxito, y eso lo puedes traspasar a tus semejantes, nunca en negativo, siempre en positivo. Entonces, esta palabra, metafóricamente hablando, tiene una carga filosófica muy fuerte. Entonces, todo lo que estoy mencionando, el relato tiene este sustento, tiene este contenido. Por el momento no voy a decir, alargarme más, porque pudiera hablar, por ejemplo, de Gilberto Jiménez, quien habla o quien teoriza la cultura desde el punto de vista de la antropología, a Zygmunt Bauman, quien teoriza la cultura desde el punto de vista sociológico y quien habla de la sociedad líquida, de Jim Scott, que habla sobre la teoría de la resistencia, la dominación y la resistencia, pero en específico explica cómo es el discurso oculto y cómo es el discurso público. Entre el discurso oculto aparece lo que son los gestos, los chismes y, entre otras cosas, la fuerza de la oralidad y entre ellos el relato. Y como, bueno, la mayoría de estas personas quienes promueven tienen un conocimiento, en el concepto náhuatl se puede identificar como tlamachtiquet o ixtlamatki o tlamatini, pero sin embargo no todos se dedican a la docencia, a la relación entre alumno o maestro, a la relación entre contenido y maestro, a la relación de la didáctica con los alumnos, y eso implica también una teorización pedagógica. Entonces, todo este marco es lo que rodea en cierta forma o lo que abraza, lo que contienen estos relatos. Y por último, lo que quiero comentar, si es que se prestara en algún momento lo podemos mencionar, es que estos relatos, de alguna manera, se tomaron las referencias de un libro muy particular. Todos estos relatos están escritos, además de este sustento, hay dos fuentes más. Una tiene que ver con la oralidad de los pueblos, de donde nosotros somos originarios, y así pueden ser también las otras culturas, las otras lenguas. Una de ellas tiene que ver con la práctica que nosotros entendemos. En la región de la montaña baja, en varios pueblos, uno de ellos es, por ejemplo, el lugar de donde yo soy, que es Zacatlán. Cuando se habla de algo, desde el punto de vista del pensamiento castellano, uno piensa que es un presagio que puede traer desgracias, y entonces se habla de algo anormal, y ese algo anormal o presagio puede presentarse a través de un ave, a través de un animalito, a través de una culebra, a través del aire, a través de los sueños. Entonces alguien desde el punto de vista náhuatl dice motetzao, notetzao, pero siempre traslapado con el castellano, y uno piensa que es el presagio. Si es el pájaro, es el pájaro de mal agüero. Si es un otro animal, es una seña. Y entonces eso se interpreta como una precaución, como una dedicación a tu vida, porque algo puede pasar. Entonces la persona se pone en guardia o en penitencia, es decir, busca la encomienda de sus dioses. Entonces, lo que aquí habrá que decir es que en realidad no es un presagio, sino es el mensaje de Dios, si es que se puede denominar así, digo, sin lastimar otro tipo de creencias o incidir en otro tipo de ideas o ideologías, pero en el pensamiento náhuatl, la naturaleza y la comunicación entre la naturaleza y todo lo que se encuentra está muy encerrado con la comunicación con el cuerpo, con la comunicación de las personas. Entonces, esta dinámica, este pensamiento se puede encontrar en un libro. Ese libro es de Alfredo López Austin y el libro se llama Tlalocan, en la concepción de los antiguos náhuatl. Y en uno de esos apartados dice: los mexicas
es sabido, tenían a Huitzilopochtli por patrono y se refería a su fuerza en términos de Tezosomoc como nuestro Tetzahuitl, el aire sutil del dios Huitzilopochtli. Es por eso de que este trabajo, ¿sí?, el personaje principal es Tetzahuitl, porque Tetzahuitl es el mensajero, es el aire sutil de los dioses. Y Huitzilopochtli no es otro personaje del mal. Huitzilopochtli quiere decir colibrí zurdo. Entonces, al ser zurdo, y por ahí viene un pensamiento, que cuando, por ejemplo, hay peleas, el hombre más fuerte, el hombre zurdo, es el que da los golpes certeros. Pero en este sentido, ese golpe certero tiene que ver con el éxito, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con el buen corazón, tiene que ver con la fuerza que tiene Tetzahuitl, y eso Tezosomoc lo dijo, como el sacerdote, que estaban inclinados a Huitzilopochtli. Entonces, ese es lo que quería comentar para poder contextualizar un poquito el asunto de los relatos. Ya en su momento, si alguien o si quisiera profundizar en este sentido acerca de este marco, pudiera hacerse pues con una explicación más profunda. Entonces, por el momento, termino diciendo que este relato representa nuestra esencia de vida. En náhuatl dicen Noyoltzin, Moyoltzin y Yoltzin. Muchas gracias.